En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén. Uniradio Jaén, 103.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Bueno, pues damos la bienvenida a todos los que tengáis la oportunidad de ver este vídeo. En este momento nos encontramos del otro lado, ¿no? Alicia Sánchez. Y bueno, hemos pensado la oportunidad de grabar algunos vídeos en los que os vayamos como introduciendo a los diferentes libros que ella ha escrito. Autora de 5 libros, y en este momento, en este espacio, queremos como acercaros el libro que aprovecho para enseñarlo, ¿veis? Aquí está, que es Tu deseo, te están esperando. Buenas, Alicia. Hola. Bueno, enhorabuena por toda la obra que vas a ir acumulando. Qué guay, sí. Sí, eso parece. La verdad que, bueno, yo quiero como destacar de tu obra, ¿no?, la parte tan práctica que hay, porque en el mundo de la autoayuda no solo es, bueno, a veces, bueno, participar, sino la capacidad como de explicar, ¿no?, porque las personas quieren saber más de ellos, ¿no?, cómo introducirse, y bueno, me parece como tan ameno y tan claro que es fundamental, ¿no?, a la hora de transmitir. Qué guay. Sí, bueno, la idea siempre es alejarse un poco de lo teórico para acercarnos a la práctica y a la experiencia. Yo también, esto surge porque yo también hice muchas cosas, leí muchos libros, escuché muchos argumentos, muchas teorías, pero lo que sí que me di cuenta es que solo integramos lo que experimentamos. Entonces, a partir de ahí es donde tuve claro que sí, que la escritura, que es una de mis pasiones, tenía que ir dirigida a invitar a la práctica. Si no nos sirve, porque queda todo en ideas intelectuales y las experiencias son, o al menos mi sensación es que mis experiencias son mi verdad. Y lo demás son conceptos. Claro, es que llevar la teoría, ¿no?, luego a vivirlo, claro. Pues, aprovecho, ¿no?, subrayo, y en la parte como pastoría del libro encontráis una frase en la que la oportunidad de ver lo que dice: los límites que encuentras están en tu vida,
son todos mentales, y claro. Y ¿cuántas veces, no, Alicia, nos empeñamos en que nuestra vida sea de otra forma diferente y ponemos como la responsabilidad fuera? Yo esto lo explico siempre, ponemos fuera. ¿Y qué hay ahí de nuestra participación, ¿no? Y con esta frase, bueno, yo creo entender que lo que de alguna forma mentalmente, ¿no?, estamos como conectados a eso, obvio que va a tener como un reflejo, ¿no?, en la realidad externa, exterior. Yo lo interpreto así, yo lo entiendo así. Yo lo que entiendo, y me gusta usar cosas siempre para explicarlo. Espera, a ver si lo puedo ver. Así, ¿se ve, no? ¿Se ve? Yo lo que entiendo es que ese gesto que hacemos de responsabilizar a las circunstancias es un gesto que nos aleja de la posibilidad de que cambien cosas en nosotros y para nosotros. Entonces, mi experiencia a mí me permite intuir que todo lo que yo vivo a mi alrededor, todo mi mundo, todas mis circunstancias, todo lo que yo tengo alrededor, sí me habla de mí, Y digamos que, a ver, ¿cómo digo esto? Si yo no me hago responsable de esto, y responsable no digo culpable, ni tampoco eres responsable de yo soy la causa, ni una cuestión que uno tenga que martirizarse, simplemente es, si yo estoy teniendo ciertas experiencias en mi mundo, esas experiencias me están hablando de mí. Y si yo me estoy proponiendo experimentar otras experiencias en mi mundo, esas experiencias me están invitando a una transformación mía. Ahí es donde este libro es un manual de visualización creativa, que lo escribí en el 2014, o sea, hace 5 años ya. Y yo en ese momento llevaba muchos años experimentando con la visualización creativa, me estaba divirtiendo mucho y experimenté muchas cosas realmente. Pero yo lo que sí que vi es que entre el momento en el que estoy y el lugar a donde yo intuyo o siento el deseo de llegar, tiene que ocurrir un trayecto. Y ese trayecto es de transformación propia. Esto no es ajeno a mí, lo que yo estoy viviendo aquí no es ajeno a mí, va conmigo. Mira, Alicia, me interesa mucho preguntarte de esto que acabas de decir, porque lo escucho a menudo de la gente, ¿no?, cuando empieza a utilizar este tipo de técnicas que tú aquí explicas, ¿no?, sobre la visualización, la confusión que nace entre la responsabilidad, ¿no?, y la culpabilidad, porque escucho esta cuestión de, vale, si yo tengo como ese potencial y lo que se está manifestando afuera no, bueno, pues no me gusta, no lo quiero, no lo elijo, pues algo estoy haciendo para que esté sucediendo. ¿Cómo le podemos trasladar a las personas que nos van a escuchar la diferencia? Ya, porque entendemos la responsabilidad de una forma muy parecida a la culpabilidad. La experimentamos de una forma muy parecida. Entonces, cuando algo se te invita a creer o a pensar que estás siendo responsable de lo que ocurre, que lo que ocurre tiene algo que ver contigo, lo primero que nos nace hacer, por nuestro condicionamiento mental y por cómo estamos educados también, es sentirnos mal por eso. No vemos de primeras... No vemos desde el principio el decir, tiene algo que ver conmigo, entonces está en mi mano, hay algo en mi mano aquí. ¿Sabes qué quiere decir? No hacemos ese gesto. Como si nos quedáramos, ¿no?, como en un primer paso y no trascendiéramos al segundo paso, que es donde verdaderamente está la capacidad que genera el cambio. El potencial. Nos quedamos en el primer paso, que es en el sentirnos mal por lo que estamos viviendo y porque estamos empezando a entrever que nosotros tenemos algo que ver y que lo que estamos viviendo nos informa de cosas, nos dice cosas a nosotros. Es información para nosotros que tiene que ver con nosotros. Yo lo vivo así, todas las situaciones, las complicadas también. Cuando uno hace este movimiento, automáticamente se abre al potencial, porque si yo asumo que lo que estoy viviendo tiene que ver conmigo, ¿sí? Ahí entro en todo un mundo que se me abre, porque
que yo diga que tiene que ver conmigo no quiere decir que sea culpa mía, y no quiere decir que al ser responsable, no quiere decir que, ostras, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué me trato tan mal? Si es que no me lo merezco, es que yo no me merezco o no me siento merecedor. Nos empezamos a comer la olla, porque queremos intelectualizar los procesos, queremos intelectualizar toda esta información que recibimos. ¿Sí? Y en mi punto de vista, la intelectualidad o intelectualizarlo no es una opción para mí, porque entonces ocurre que hay muchos conceptos, entonces empiezo a intentar explicarme por qué estoy viviendo esto, porque claro, yo me acuerdo que aquella vez y una vez, porque yo tengo, ¿sabes? Empezamos a liarnos con la cabeza. Y yo la sensación que tengo es que esto es mucho más simple. Yo estoy viviendo una experiencia, o sea, unas circunstancias, unas cosas, unas situaciones o unas relaciones que me están hablando de mí. A mí me están dando información, pero me están dando información de la que no soy consciente. Por eso yo no puedo asumir la culpa de lo que estoy viviendo, ni la responsabilidad entendida como que yo lo estoy haciendo, sino que está ocurriendo cosas que hablan de mí, pero no de... Pero entiendo allí que la oportunidad es ver como esa proyección como parte del inconsciente, y esto es lo que transforma. Exacto. Entonces, así cuando que yo veo, llevamos como este inconsciente y se hace consciente, ¿no? Se hace visible. si no fuera por lo que me rodea, yo no podría ver toda esa información. Yo no tengo acceso a esa información, a no ser que el mundo me la ofrezca, esa información. Entonces, ¿cómo trato yo con esa información? No es de forma de, voy a intentar entender qué es lo que intentamos hacer. Vamos a entender por qué me pasa esto con esta persona y por qué me pasa esto en el trabajo, y por qué. Y mi opción no es por qué. Mi opción es, yo estoy viendo lo que estoy viendo, qué está ocurriendo en mi vida. Tengo que asumir lo que está ocurriendo, me guste o no me guste. Porque si yo no asumo lo que está ocurriendo, yo no puedo abrirme a transformarme con lo que me está ocurriendo. Y lo que, la opción que solemos usar es la de huir de aquí. Como no me mola este trabajo, no me gusta, o no me gusta esta persona, no me gusta esta pareja, lo primero que hacemos es buscar cambiarlo por otro. Y ahí es donde no nos estamos dando cuenta que si no hay un proceso, que si no hay ese proceso interno de transformación, no va a cambiar nada en esencia. Al cabo de un tiempo has cambiado una persona por otra, al cabo de un tiempo verás, todo te seguirá mostrando exactamente las mismas cosas. Claro. Y por esto tan a menudo, ¿no? Que escuchamos a la gente decir, es que me relaciono siempre con el mismo patrón. Exacto. O es que todos los trabajos me pasa lo mismo, es que siempre me encuentro con... Y es porque no nos permitimos el trayecto. Nosotros lo que queremos es, yo tengo esta situación, quisiera experimentar esta situación, pero no estoy dispuesta a hacer un proceso de transformación interna, sino que yo lo quiero esto así, por magia instantánea, como si no tuviera que ver conmigo. Y entonces es que no hemos entendido que esto tiene que ver conmigo. Claro. En el libro, apuntas como este proceso de la visualización, que quien quiera puede indagar más sobre él. Y quiero aprovecharnos para preguntarte qué hacer, ¿no? Con esta... entre que tú empiezas el proceso y empiezas como a visualizar algo tal y como, no sé si es la palabra correcta, como lo deseas o lo necesitas, y se hace tangible el proceso, hay como una brecha que no está sucediendo, ¿no? Y venga, estoy visualizando algo, no sé si llamarle, ¿no? Como fantaseando. Y ahí hay como, siento que podemos entrar como en una contradicción. ¿Qué hace uno con ese sentimiento? Porque... Claro, yo este manual ahora lo he reeditado un poco porque lo voy a publicar de forma libre, digamos, ¿eh? Sin editorial. Entonces, al reeditarlo, le he escrito una introducción nueva, que quiere decir 5 años después, desde dónde estoy mirando yo ahora la visualización creativa. Porque claro, para mí la visualización fue una herramienta que me permitió jugar y caminar todo un trecho, un trozo del trayecto que me sirvió muchísimo para entender. Voy a coger un cable mientras. Vale.
A mí me sirvió muchísimo la visualización para jugar a cambiar las formas, los escenarios, yo le llamaba así. Entonces, pero sí que veía, yo siempre veía que yo jugaba con las herramientas, tenía unas sensaciones de divertirme. En cambio, a través de acompañar a gente y de ofrecer esa herramienta, yo fui viendo que mucha gente no jugaba, sino que lo sufría el proceso. Me imagino que en esa distorsión, ¿no? que yo te pregunto entre lo lejos que está el deseo a donde me encuentro. Sí, pero porque creo que no entendemos bien lo que el deseo, o no lo vivimos. Yo tengo una forma a lo mejor particular de vivir el deseo que no implica necesidad. No tengo esa sensación. Yo tengo la sensación de que yo voy por la vida, ¿no? Y de golpe tengo un impulso interno que algo me dice, tengo ganas de escribir un libro. O, ostras, siento muchas ganas de hacer no sé qué, o de experimentar tal. Y yo lo que hago, lo único es reconocer esas ganas, reconocer lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Al reconocer lo que yo estoy sintiendo, si eso que yo estoy reconociendo y que estoy sintiendo tiene un sentido más allá del capricho, digamos, del capricho que a veces cuando hacemos una lista de qué es lo que realmente quieres, yo me he adaptado a preguntar eso a la gente durante muchos años, y de las listas que la gente escribía, de toda la lista, había muy pocas cosas de las escritas que realmente le conmovieran, muy pocas. Claro, porque a lo mejor no también pedimos como desde un estándar como muy social, superficial, como contaminado, ¿no? Por lo que bueno, lo que se supone que deberíamos por querer, la moda, por la tendencia, y no como ¿no? Aprovecho esta palabra que has dicho, necesidad, ¿no? Como es una necesidad como auténtica, ¿no? Como del ser más espiritual, o una necesidad del ego, que a veces yo creo que las confundimos y eso es lo que también nos lleva a sufrir mucho. Yo tengo la impresión que hay dos tipos de deseos, yo lo vivo así. Uno es como un deseo que es mental, proviene es mental, y sería, pues yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las veces que yo le pregunto a alguien, ¿pero tú qué quieres realmente? Lo primero que me dice suelen ser cosas que las ha pensado mucho. Pues yo quiero no sé qué y quiero un trabajo así. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de alguien. No, yo quiero tener éxito. Me parece que se lo usé, lo he usado ya. Quiero tener mucho éxito en mi trabajo, ¿no? Y entonces cuando yo voy indagando en esas personas, me doy cuenta, y ellas también, de que eso que me están diciendo no es lo que realmente desean, sino que es lo que ellos creen que necesitan. Es que es muy sofisticado este juego de los deseos. Yo sé sentir en mí la diferencia, pero no sé cómo la sienten los demás. Yo sé sentir cuando yo, por ejemplo, mi hermano ahora lleva 2 años que está viajando por el mundo, por el sudeste asiático. Y cuando a veces le veo los mensajes, digo, ¡hala! ¡Qué ganas que me dan de ir a Singapur! ¿O qué ganas que me dan, no? Podría ir. Y da la impresión que es un deseo. Pero yo veo que ese deseo no tiene vida propia, no tiene fuerza, no tiene energía, porque a mí en realidad no tengo ganas de viajar. Yo hace años viajé muchísimo, viajé muchísimo a todas partes que tenía pendiente ir. Entonces ahora pues no siento esas ganas, no me conmueve el viajar. Pero en cambio, yo cuando veo a mi hermano las fotos del Instagram y todo lo que hace, digo, ¡hala! ¿Cómo me gustaría volver a viajar? Digo eso. Y es mentira. Porque si quisiera volver a viajar, estaría viajando. Pero eso nos pasa a todos. Incluso el que cree que no tiene dinero para hacerlo. No es verdad. Cuando yo no tenía dinero para viajar, viajaba. Porque mi deseo profundo era viajar y fui a todas partes donde quise sin tener casi dinero. Entonces, yo sé que hay unos deseos que conmueven el corazón, que conmueven el alma, que nacen de algo profundo interno, que a lo mejor para diferenciarlos los podríamos llamar anhelos.
Mi hermano, cuando él conectó con es que yo quiero viajar, con eso que él conectó, eso ya estaba ahí, eso lo que quería era expresarse. El deseo profundo, los deseos del corazón son posibilidades que quieren expresarse a través de nuestro. Claro, me viene a decir como la diferencia también entre deseo y capricho, ¿no? Con esa connotación que siempre nos han dicho de, ay, qué capricho, ¿no? Es que como algo que te satisface como por un rato, sí, pero que no te construye, ¿no? Digamos. Mira, y ¿sabes qué pasa? Que yo no juzgo igualmente los que quieran caprichos o que no los juzgo. Ahora, lo que sí que yo vi es, si yo estoy en este punto, imagínate, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál podría usar? Algo que no me resuene nada. Por ejemplo, yo tengo mi coche, que es el coche que yo me enamoré. Imagínate que a mí ahora se me antoja y digo, yo quiero un Ferrari. Pero yo, en realidad, dentro de mí, a mí tener un Ferrari no me conmueve en absoluto. A mí no me mueve ni un pelo de emoción tener un Ferrari. Si yo me propongo eso que no mueve nada en mí, no voy a estar dispuesta a hacer el trayecto de aquí a aquí. Sí. No voy a estar dispuesta, porque a la que empiece a moverme y empiece a ver mis complejos, mis inseguridades, mis miedos respecto al Ferrari, yo voy a volver atrás, voy a volver a casa, porque es que no necesitaré mucho esfuerzo por mi parte, necesitaré mucha energía por mi parte para llegar a un Ferrari, y probablemente llegaré al Ferrari. Pero a mí no me merece la pena el trayecto, porque a mí el Ferrari no me conmueve en nada. Pero a alguien que sí le conmueva, por el motivo que sea, su historia, porque su historia, el amor a los coches le nace de no sé dónde, no soy yo quien va a juzgar eso. Lo que yo sí tengo que saber es cuando a mí algo que siento que deseo me conmueve o no me conmueve, porque no voy a hacer todos los trayectos. Porque algunos entiendo entonces de lo que escucho también que igual lo que no es tan costoso no es tanto poner en práctica el método de visualizar, sino conectar con ese deseo auténtico que parece que se sitúa como a otro nivel de, ¿no? Como de sabiduría organísmica, universal, y que desde ahí es de donde se puede, claro, como hacer otro tipo de viaje hacia aquello. Mi experiencia me dice que cuando oyes eso, y todo el mundo lo ha vivido, cuando tú oyes esos deseos, esas expresiones que nacen de dentro de uno, que nosotros le llamamos deseo, también, porque le llamamos deseo a las dos cosas, yo lo que veo es que cuando es sí, eso se empieza a abrir. Es que yo al reconocer eso, ya normalmente ya le empiezo a ver, me da mucha alegría el reconocimiento de algo que me conmueve. Suele salir mucha emoción cuando yo le pregunto a alguien, pero ¿qué es lo que realmente quieres? Y le intento ayudar a apartar la paja que tiene tapando lo que realmente anhela. Cuando llegan a conectar con eso, muchas veces al expresarlo sale la emoción. Hay un reconocimiento profundo de eso. Entonces, hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que yo lo que decidí es jugar con todo eso, sin límite. No me puse condiciones, no me juzgué tampoco a mí misma por lo que yo deseaba, por caminar cosas. Caminé muchos deseos que realmente no me aportaron nada. Caminé también muchos procesos en los cuales llegaba a espacios donde yo me daba cuenta, es que eso no es lo que yo realmente quiero de corazón, no es mi idea, no es mi idea de, ¿sabes? Me imagino que la capacidad a veces también, ¿no? Como de recular, porque a veces uno se dice o se cuenta que cuando tenga eso va a ser feliz o va a estar bien, y en ese proceso a lo mejor también la capacidad de sorprenderte y descubrir que ese camino te va a llevar a otro lugar y que realmente es como lo que te va a dar esa plenitud, satisfacción. Y cuando encorsetamos, digamos, el deseo de alguna forma, ¿no? Lo cosificamos y nos quedamos ahí como muy pegados, ¿no? Muy cronificados. Bueno, y para mí también el tema de que nos enfocamos demasiado en el objetivo, hay un gran apego hacia el objetivo. Entonces, o sea, para mí, ya por decirlo del libro, es un manual de visualización creativa porque para mí fue una herramienta que yo caminé.
ahora, 5 años después, yo no la uso, porque la visualización es una herramienta que usa la mente, en realidad. La usa de forma natural. Cuando yo siento el deseo de algo, yo tengo imágenes. Y siento como ya una forma espontánea, ¿no? Ocurre de forma espontánea. Entonces, a mí me gusta recibirla de forma espontánea. Ahora ya no la busco, digamos. Eso no quiere decir que no siga pensando que todas las herramientas son usables y son útiles cuando son útiles. A mí me abrió todo un mundo. Pero la visualización era una herramienta también. Una herramienta que me hacía caminar y porque me movilizaba completamente. Todo mi inconsciente también. Entonces yo lo que vi al final de todo este tiempo es que ya me apasionaba tanto los trayectos que el objetivo en sí me empezaba a dar igual. Es decir, empecé a caminar con tanta pasión todos los movimientos, flipaba y he flipado tanto viendo mis propias transformaciones internas, viendo cómo mi mundo se iba cambiando de formas, iba apartando cosas y trayéndome otras, iba generando movimientos y cambios de... Todo eso me flipaba, me apasionaba, el propio trayecto. Que esto dejaba de importarme. Entonces ahí comprendí una cosa para mí súper chula, que era que el objetivo real que hay detrás de cualquier objetivo o cualquier deseo que te surja es tu transformación. Es tu transformación. Y lo demás viene por añadidura. Si se va dando tu transformación, si tú usas ese camino y ese trayecto, si tú lo usas para caminarlo, para hacer introspección, para permitir transformarte con todo lo que te va ocurriendo, porque al final es esto lo que te ayuda a transformarte. Es lo que tienes delante. Todas esas incomodidades son la propuesta que se te hace. No, la propuesta de todas esas incomodidades no es, venga, cambia esas incomodidades por otra cosa que te parezca ideal, porque a la que esa cosa ideal la hagas real, dejará de ser ideal. Eso lo hemos vivido todos. Sí, como que cerramos una cuestión y se abre otra. Claro, justo. Entonces no se trata de sustituir cosas, sino de permitir la transformación que nos propone algo en potencia. Es decir, si yo estoy... dime. Sí, sobre todo, ¿no? Porque me vienen aquellas personas que nos cuentan, ¿no? Cómo fracasan recurrentemente en algo, ¿no? Me viene... claramente se topan con algo, con una creencia, con una situación, algo que no logran trascender y de una manera o de otra, llamémosle visualización, otro método, me da igual el nombre que le pongamos, se quedan una y otra vez fracasando, ¿no? Y cosas así que me vienen como que escucho a menudo, pues, por ejemplo, esta cuestión como del peso, que paradójicamente en un momento que estamos, que tenemos al alcance toda la comida, el que tiene como un problema con el peso, los lleva como arrastrando, prueba tantos métodos diferentes y al final, ¿no?, fracasa en todo. Y bueno, ¿no?, esto que tú hablas, yo intentaba, ¿no?, como hacer metáfora, digo, sería como otro camino desde otro sitio, ¿no? Si alguien quiere, por ejemplo, explorar. Te saco esto porque además en la mañana, entre otras personas, acudieron, ¿no?, con el tema. Digo, si quiere explorar esta situación como de esta propuesta, ¿por dónde la invitarías a que comenzaran? Mira, cuando yo estoy viviendo una situación que no me gusta, vamos a llamarlo así, que no me guste desde mi punto de vista, que no me guste no es motivo para que yo la deseche, sino es motivo para que yo la atienda. Ahí está la primera diferencia entre las diferentes opciones, digamos. Lo que solemos hacer es que delante de una situación que no nos gusta, la sustituimos por otra. Pero ¿qué pasa? Que la sustituimos por otra creyendo que la causa de nuestra frustración o nuestra decepción o infelicidad o tal está en esta acción. Aquí entonces no estamos asumiendo quién es la causa, quién está detrás de esta situación y de esta. Entonces, la visualización que yo invito a que la gente experimente. Es que yo creo que
Desde el inicio que empecé a hablar públicamente, invité a eso. Y fui invitando a través de los recursos que yo misma iba caminando. Y es lo que he ido haciendo a lo largo de todos los libros. Porque todos apuntan a temas, son diferentes, pero todos son recursos. Y todos son recursos que, bueno, a mi parecer, ¿no? Que se pueden utilizar para transformar a aquello que tú deseas que en tu vida sea de otra forma. Claro, pero quien tiene que transformarse eres tú. Aquí está el kit de la cuestión. Entonces, cualquier situación que alguien proponga que quiere transformar, tiene que implicarse. Y no implicarse en cambiarla hacia afuera, sino implicarse hacia adentro. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Esta situación? ¿Cómo me siento frente a esta situación? ¿Qué estoy observando de mí? ¿Qué pienso respecto a esto? ¿Cómo interpreto yo esto? Es todo un proceso de entrar, de ir hacia adentro. De ir hacia adentro. ¿Cómo me está sentando esto? ¿Cómo me siento? ¿Qué me dice de mí? En cambio, nosotros lo que intentamos es buscar de forma proactiva cambiarlo. Cuando en realidad la propuesta no es hacia afuera, es interna. Que como una acción externa, ¿no? La visualización, si alguien la usa como recurso, le moverá muchísimas cosas. Entonces, ocurre lo mismo, porque son procesos que van hacia adentro. A la que se empiezan a mover las cosas, la persona, si no está dispuesta a hacer el trayecto, si no es un anhelo profundo, va a volver hacia atrás, vuelve a la casilla de salida, porque no se va a implicar en el proceso de transformación. Esta es la cosa. Entonces, uno tiene que saber si tiene ganas, si lo que está poniendo en un papel, o si lo que está decidiendo que quiere, o si lo que está observando que siente deseo, es realmente algo que le conmueve lo suficiente como para entregarse a una apertura y a una transformación interna profunda. Cuanto más profunda, mayor será el cambio. Y ese cambio viene por añadidura, no hace falta que yo lo haga. Ahí es donde este libro, yo no hago un uso de este libro. Yo lo caminé en su día, lo viví con un montón de gente y me ayudó a seguir caminando. ¿Este libro que tiene en la mano, Alicia, el último? No, es el mismo, pero es lo digo porque lo enseñemos, aprovechando porque sí. La gente luego identifica uno y busca al otro. Pero bueno, ahora va a cambiar otra vez. Es un libro que se mueve mucho. Este fue la autopublicación cuando yo lo hice. Este fue el que hizo Sirio en la primera portada. El que tú tienes es la segunda portada, ahora va por la 6ª edición. Y ahora ha quedado libre ese libro y de aquí a poco digamos que lo publicaré yo en una libre publicación y también tendrá otra portada, pero será el mismo libro. Entonces, es una propuesta también la visualización. Vale, y con esto que apunta Alicia del juego, porque leía diferentes ejemplos, ¿no? Que ponen lo de, bueno, pues hacer como ese viaje que siempre han soñado, ir a ese restaurante que bueno, y me imagino que también te encontrarás, ¿no? Todos como observamos gente que lo que manifiestan más como el miedo a pedir aquello, pero como yo voy a verme en esa situación, y también eso tiene como un significado muy importante. Es que hay que estar dispuesto a correr el trayecto, y en el trayecto lo que primero vas a ver son los miedos. Es decir, yo tengo una situación, imagínate una persona que está en su trabajo y está mal en el trabajo, no puede más en el trabajo. Si esa persona empezará, dice, es que yo lo que quiero es un trabajo que me valoren, un trabajo creativo, que me paguen no sé cuánto, yo quiero expandirme. Es que al final, los deseos que son profundos, lo que invitan es a una expansión, piden como quieren salir. En tu vida. Es como algo que es como, aquí estoy antinatura. Estoy tan cerrada, tan limitada, estoy asumiendo una perspectiva de la vida tan incongruente con la vida misma, que mi propia experiencia, mi propia manifestación me aprieta para que yo haga, es que quiero salir, ¿sabes? Pero en ese quiero salir lo interpretamos como que no quiero estar en ese trabajo, ¿vale? Y si alguien dice, pero quiero este otro trabajo, si eso es un anhelo de verdad, este camino va a empezar en el mismo momento en el que lo reconozca.
Ahora bien, en este camino va a haber todos los miedos que le han separado de esto. Qué bueno esto que apuntas, ¿no? Los miedos que nos separan. Por eso no lo está experimentando, ¿sí? Por ejemplo, yo qué sé, voy a poner un ejemplo. El otro día hablando con un chico que se quería cambiar de casa, y me sirvió mucho porque yo viví algo parecido también. Cuando yo quise cambiar de casa, quería a una casa que tuviera jardín, que tuviera espacio y tal, cuando todo se empieza a mover, yo sé que se empieza a mover porque empiezan a aparecer los miedos. ¿Qué pasa? Que en mi imagen de lo que es una casa, con un jardín, empezaban a aparecer posibilidades que yo en el sitio donde vivía no existían. Que te entren a robar, que estés ahí tú solo, que pasen cosas. Y eso me lo decía el otro día un chico, que se estaban planteando cambiar de casa y cuando empezamos a hablar, él me decía, ostras, es que, ¿sabes qué me pasa, Ali? En realidad, que ahora cuando pienso en la casa me da miedo. Y entonces le dije, es que ya lo tienes. Entonces, cuando alguien dice, me da miedo, da el paso atrás y dice, entonces me quedo aquí, donde estoy. Que es súper lícito. Es súper lícito. Pero cuando hay un anhelo del alma, porque al final no es una cuestión de una casa más grande, sino que es una cuestión de la manifestación de expansión, de tu expansión. Es así como se siente. Luego en un papel puede parecer una casa, pero en sí dentro es expansión propia, es de límites que yo tenía que quieren ser trascendidos, quieren ser abiertos, ¿vale? Entonces necesito ver todos esos miedos, necesito verlos y necesito cruzarlos. Necesito cruzarlos. A medida que yo voy cruzando esos miedos, claro, la gente cómo interpreta esos miedos, los interpreta como que le están pasando cosas que, o sea, no quiere que ocurra eso, porque la gente quiere de aquí, o quiere que no ocurra nada en ellos, pero no como de la lamparita mágica. Sí, y lo es, en cierto modo, pero el proceso es interno. Pero adentro van ahí pasando cosas, sucediendo cosas. Sucediendo cosas internamente también. Pensamientos que no se tenían, yo qué sé, sí, pensamientos que no se tenían, emociones que no experimentabas, recuerdos de cosas que vuelven a tu mundo para que puedas volverlos a atender de otra manera y cruzarlos. Y todo eso es el trayecto. Todo eso es el trayecto. Todo eso tiene que ser visto. Porque si no, continúa en el inconsciente. Entonces, esto es una buena dosis de valentía también, de alguna forma, ¿no? Para abrirse a esa forma de que te lleguen esa experiencia, de transitarla. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando el deseo es del alma, cuando es un anhelo profundo, ni siquiera tienes la sensación de estar siendo valiente. Porque es que no te da ni para pensarlo. O sea, es decir, no te queda otra que hacerlo. O sea, yo muchas veces cuando lo transmitía, yo, por ejemplo, yo no puedo, yo escribo porque no puedo no escribir. No me sale no escribir. E incluso a veces cuando dudo, sobre todo en los primeros libros, dudaba de publicarlos porque los libros se quedan ahí y tú vas cambiando, pero eso se queda ahí. Este mensaje no es el que yo ahora expresaría con más emoción. Entonces, pero eso queda ahí. Entonces yo asumir que yo pueda ir evolucionando y que los libros vayan quedando ahí, ¿sabes? Me costaba muchísimo asumir, me daba miedo eso. Me daba miedo que mis libros dijeran unas cosas y que yo luego caminando dijera otras cosas. Me daba miedo contradecirme, me daba miedo encontrarme con cierto cuestionamiento, pero también yo lo tuve que cruzar. Y no por valor, sino porque intenté dejar de escribir y no pude. Y cuando es algo que llevas dentro y que quiere ser expresado a través de ti, es inevitable. Y por más cosas que te ocurran, es que eso cualquier persona que me escucha lo va a reconocer en sí. Cualquier cosa que te ocurra, pasa algo y te da miedo, intentas volver hacia atrás, pero la vida siempre encuentra la forma de volverte para allá, ¿sabes? Cuando se te ha pasado un poco, cuando te has equilibrado, vuelves a conectar contigo y no sabes por qué y vuelves a estar ahí en el camino. Es inevitable. Entonces, esas son las diferencias de los deseos. En cambio, si yo escribo que quiero un coche más grande, deportivo,
cuando para mí no me conmueven nada. Yo no tengo ganas de hacer un trayecto, de afrontar ciertas creencias que yo tengo respecto a los coches de lujo, respecto a las experiencias de ese tipo. No me apetece, no tengo ganas, o sea, no tengo ganas de dedicarme a todos los procesos si no me conmueven. Yo intento escucharme profundamente y ser súper honesta para que cuando yo reconozca, pero Alicia, ¿qué es lo que realmente estás sintiendo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te nace a ti? Yo pueda decir algo que realmente, ¡guau! Sí, tío, es que es eso. Cuando yo hago ese ¿qué es eso? Entro como en una congruencia interna, en una coherencia, en un descanso, y sé que lo único que tengo que hacer es seguir caminando, que es una vez reconocido, el camino está iniciado. Pero no me cojo a esto. Esto solo es la excusa que ha encontrado mi propia vida para que yo haga este proceso de transformación. Que es lo realmente. Claro, te ha hecho como tan natural, ¿no? Como que ha ido surgiendo de una forma como tan natural, ¿no? Que aunque es cierto que tú apuntas que este primer libro era en una época y que ahora de alguna forma lo haces de forma espontánea, estoy segura también que habrá mucha gente que se me venía también la metáfora de cuando entrenamos algo, cuando entrenamos el cuerpo. Y uno no empieza directamente corriendo un maratón, ¿no? Empieza, venga, camino 10 minutos y hago como rápido 3. Me imagino que la gente que no está como todavía en ese nivel automático, sí que puede ser como un inicio, ¿no? Como de camino para luego poder llegar en esa forma espontánea, que todo tiene también a veces como un porqué y las herramientas, por eso no todas nos sirven, las mismas nos sirven a todas y no nos sirven en el mismo momento. Es así. Bueno, yo también este libro lo escribí a lo mejor hace como 3 años de esto, ¿no? Preparando la entrevista que no pensaba, ¿no? Porque ahora estoy como de las recientes que había escogido, ¿no? Claro. Y luego de golpe me lo tropecé y tenía como el recuerdo de lo que me sirvió en aquel momento. Claro, yo, mira, en la introducción nueva que he hecho, en la reedición que saldrá, lo que sí que he puesto, y así lo veo, es que es un libro iniciático. Para mí esto fue una puerta. Fue una puerta increíble, porque yo venía de una visión muy, muy cerrada, muy rebelde también, muy anti, porque yo provenía de una mentalidad muy anti todo, muy rebelde, muy contestataria, muy reaccionaria. Entonces, para mí esto fue una puerta impresionante. Yo ahí fue como decir, ¿perdona? ¿Cómo? Existe una cosa que se llama potencial. ¿Cómo? Que aquí podemos decir algo de lo que estamos viviendo, o sea, que tenemos algo que ver con esto. ¿Cómo va esto? Yo lo quiero investigar. Entonces, yo ahora este libro lo miro desde esa manera, lo veo iniciático. Veo un libro para hacer, ¿qué hace en el cerebro? Hace, ¿sabes? Hace así como diciendo, ¿perdona? ¿Qué me estás diciendo? Y a medida que lo camines, te va llevando a otros espacios. Porque mi camino me fue llevando y luego años después leí como una cosa que se llamaba, ¿cómo era? La oración, no me acuerdo cómo se titulaba, pero venía a decir algo como, primero deseas lo que necesitas, las cosas que necesitas. Después deseas no necesitar nada más. Después deseas, ¿cómo era? Saber quién eres, o sea, ir a más a la esencia. Después deseas como conocerte, saber quién eres. Y después, digamos que el deseo, el deseador y el concededor se vuelven uno. Es la experiencia una. La unidad. Y ahí uno vuelve, o la sensación que yo he tenido desde esto, es que ha sido un camino hacia adentro. Esto me llevó como a decir, ¿qué? ¿Que puedo hacer? ¿Que puedo hacer algo? ¿Que puedo decir? ¿Que puedo pronunciar? ¿Que puedo escucharme y pasan cosas? ¿Que yo puedo interactuar? ¿Que pertenezco al cosmos? ¿Que tenemos? ¿Que hay feedback? ¿Que yo emito cosas y se me devuelven? ¿Perdona?
Y pasé 10 años experimentando eso, no es moco de pavo, pasé muchos años conmigo misma y con gente y con personas viviendo todo esto, pero con muchísima gente. Pero mi camino fue después al decir, esto no se acaba nunca. Quiero una cosa y cuando ya estoy aquí, cuando yo todavía no estaba viendo que lo importante era la transformación, sino el conseguir las cosas. Ahí es donde yo me di cuenta, ¿esta rueda no se para nunca o qué? O sea, cuando yo estoy a punto de llegar aquí y yo ya estoy deseando lo siguiente y a mí ya se me está abriendo lo siguiente y nunca era suficiente, nunca era suficiente. Esa experiencia me llevó a otro deseo más interno y más profundo, que era el de no necesitar nada más. Que no es más que un deseo también, para que entendamos la categoría de los deseos. Las texturas son distintos, pero no era más que un deseo. Cuando yo dije, no desear nada más. O sea, la satisfacción, sentirme satisfecha. No hay manera, por más que cambio los escenarios, cambiaban mis sueldos, cambiaban mis profesiones, cambiaban mis casas, cambiaban mis cosas, pero la sensación de no es suficiente era cada vez más obvia. Claro, es como buscar más un estado interno de plenitud que no tiene que ver tanto con lo material. Claro, pero para llegar ahí yo reconozco que tuve que caminarlo. Entonces yo no soy nadie desde aquí para decirle a alguien que haga un atajo. Si necesita experimentar esto de esta forma, que lo haga. Es que no hay nada, para mí no son una cuestión de ideas que son válidas, ideas que no lo son. Para mí es una cuestión del momento, en qué momento estás, qué está resonando contigo, camínalo, experiméntalo, haz tu experiencia. Yo necesité llegar a esa sensación de decir, por más cosas que cambio, por más cosas que cambien, ¿esto cuándo se para? ¿Sabes? Sí, hay cosa más esencial. Y ahí fue cuando entró otro deseo mayor para mí, que salía de más profundo, que era, yo necesito, o sea, yo quiero dejar de necesitar, dejar de estar, o sea, sentirme plena, sentirme satisfecha. Porque yo veía que daba igual cuál fuera la cosa. Es que he pasado, madre mía, la gente de mi alrededor me ha visto cambiar escenarios, vivir cosas constantemente, porque he tenido la suerte. Parecía imposible. Y aún así decir nunca y nunca es suficiente. Entonces ahí desear que sea suficiente. Que sea suficiente. Ahí empieza la siguiente pantalla. Yo lo viví así. La siguiente pantalla del videojuego que se abrió con esta puerta. Y empecé a ver que la pantalla iba hacia adentro. Pues si te parece... Dime. Pues si te parece, creo que es como el momento de que cerremos con esta idea, ¿no? Que acabas de decir, como de hacia adentro, de llegar como a ese momento, y en el próximo encuentro pues le damos otro poquito al siguiente libro, porque me parece que ahí como claro, que queda como recogido el proceso del libro, como en tu proceso personal que te llevó a eso, y cómo cerraste una puerta para abrir otra. Es verdad, pues sí, porque al final los libros son esas paradas. Son las paradas. El siguiente es el experimento, que fue esta mezcla de o sea que sí, es verdad, me parece súper chulo. Súper chulo. Bueno, muchas gracias. Aquí cerramos y hacemos otro encuentro en breve con el siguiente libro. Genial, qué guay. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, que tengas buen día, Alicia. Igualmente, guapa. Gracias. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.